La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de sensibilizar a la sociedad en general para reconocer, apreciar y valorar la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística mundial. México cuenta con 68 lenguas indígenas y hay casi 7 millones de hablantes, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. De acuerdo con la ONU, es a través del lenguaje que nos comunicamos con el mundo, definimos nuestra identidad, expresamos nuestra historia y cultura, defendemos nuestros derechos humanos y participamos en la sociedad consolidando la buena gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible. A través de la lengua, preservamos la memoria y los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. Es un eje que contribuye a construir y fortalecer las autonomías y las identidades de los pueblos indígenas, así como el capital intelectual para el desarrollo cultural y científico. Hoy, en Diálogos en Confianza, unámonos para conservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas de México y del mundo en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Qué tal? Bienvenida a toda la audiencia. Qué bueno que están con nosotros en Diálogos en Confianza, hoy con un tema que es verdaderamente apasionante y también preocupante. Hay que ocuparnos, señoras y señores. ¿Sabían que somos el segundo país con más diversidad de lenguas en América Latina, solo después de Brasil? Y lo triste es que, y ya también escuchábamos, pues que desaparece cada 2 semanas una lengua. Esto pues es inquietante. ¿Por qué? Pues porque se pierde toda una forma de ver el mundo y de hablarlo. Ahorita vamos a platicar de ello con nuestros especialistas, pero les estamos invitando a que ustedes, no sé, ¿saben alguna otra lengua? ¿Cuál la aprendieron? ¿Ya se les olvidó? ¿O sus papás no quisieron enseñárselas por aquello del estigma y la discriminación? Platíquenos de todo esto. Y voy a dar gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, otra de las lenguas que se hablan aquí en el país y más allá de la frontera. Y también saludos a mi querida Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, pues ya aquí leyéndolos. Gracias a todos los que se conectan a través de redes sociales, en Facebook Live. Recuerden que tenemos la transmisión completamente en vivo. Después pueden consultar el programa. También los pueden ver. Todos los programas están en YouTube porque hay muchos temas interesantes que consultar. Así que pues aquí está para que nos dejen lo que decías, Fer, las preguntas que ya planteaste, sus comentarios. Saludamos también aquí a Evert Moreno, Hazel Betancourt, Luis Martínez, Miriam Zamudio, Saba Silva. Luego me encanta que nos empiezan a saludar de diferentes lugares de la República y del mundo. Sí. Y eso es muy bonito, saber que en cualquier lado pueden acompañarnos. Bienvenidos. Mira, por ejemplo, aquí Miriam dice saludos desde León, Guanajuato, y así estamos entonces, les repito, en vivo aquí en Facebook Live. Oigan, vámonos a ver esta preparación de nuestros amigos de producción, esta cápsula de un diccionario quiligua. Y ahorita presentamos aquí a nuestros panelistas. Vamos a ver. Hace 30 años conocí a los integrantes de la lengua quiligua. Es un pueblo que vive en Arroyo de León, a 150 kilómetros de aquí de Ensenada. A espaldas, está justamente en los márgenes de la Sierra San Pedro Mártir. Este pueblo es de parte de la familia Yumana. Es una de las 5 etnias nativas de Baja California y se considera que es la más antigua de esa gran familia Yumana. Cuando yo los conocí en la sierra había 14 hablantes, todos ya eran personas adultas, no había un solo niño que hablara la lengua, y eso me llamó la atención y empezamos a trabajar con una familia conocedora, muy conocedora, integrante de este grupo étnico, y ahí salió este libro que se publicó
en coautoría con uno de los integrantes más versátiles en su cultura, más conocedores de su cultura. Él había sido capitán de su etnia. Entonces decidimos publicar este libro, y él, desafortunadamente, cuando se publicó este libro en 1998, falleció, y es cuando surge el apoyo de Leonor Farlo Espinosa, con la que publicamos este diccionario. Este diccionario pues llevaba atrás aproximadamente 15 años de trabajo, y también con el propósito de registrar todo lo posible de esta lengua que veíamos que ya estaba en serio peligro de extinción. Bueno, desafortunadamente nosotros estamos convencidos de que esta lengua ya prácticamente desaparece. Ha habido intentos, sigue habiendo intentos, pero no han sido suficientemente fuertes para que esta lengua se rescate de la manera adecuada. Entonces le hemos apostado a la publicación y a la grabación de la lengua en todo lo que se pueda. Y precisamente de este trabajo del diccionario, yo me preocupé porque todo el trabajo que hemos hecho durante 30 años aproximadamente quedara en un solo documento, y ahí hace un año publicamos este documento, y aquí se contiene prácticamente todo el trabajo de ese tiempo en lecciones básicas, sencillas, para que pueda ser enseñado, para que pueda ser utilizado en la enseñanza de los, al menos en la parte básica, de los nuevos interesados en la lengua. En especial ha sido dirigido para la misma comunidad, para los mismos integrantes quiliguas. Qué bonito, quiligua y solo 14 hablantes, eso inquieta. Saludos a nuestro público presente, ahorita vamos a platicar, muchas gracias también a ustedes que nos siguen. Y bueno, vamos a presentar a nuestros especialistas. Tenemos a Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Gracias. A Jorge Miguel Cocompech, poeta, narrador, ensayista y traductor de lengua maya. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC UNAM. Buenos días. Gracias. Y también al doctor Francisco Arellanes, coordinador del Seminario de Lenguas Indígenas en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Buenos días. Oigan, a ver, pues ahora tenemos que empezar por el principio. ¿Por qué proclamar 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas? ¿Esto para qué va a servir o qué abona, vamos? Bueno, estuvimos trabajando en organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, varios representantes de pueblos indígenas del mundo, alarmados por la pérdida de las lenguas indígenas que está ocurriendo y que, bueno, de alguna forma ya lo comentabas, en el mundo es una tragedia que una gran cantidad de lenguas se estén perdiendo. Entonces esto llega a plantearnos, a analizar la situación que estamos viviendo en los diferentes países y plantear una propuesta a la UNESCO para que desde ahí se convoque a la comunidad internacional, a todos los países del mundo, a tomar medidas para salvaguardar, para proteger, para preservar, para desarrollar políticas públicas que permitan que esta diversidad se mantenga, se conserve, se aliente, se fomente y sea parte de la cultura de cada sociedad, de cada nación, de cada país. ¿En qué radica la tragedia, pensarán algunos, si tal comunidad sigue existiendo? Tal vez lo que pasa es que los que vengan naciendo nunca más hablarán esa lengua. Y hay otros que hasta lo han impulsado. Por ejemplo, cuando Franco impidió que en Cataluña se hablara el catalán, estaba penado para que no se fueran a separar. Sí. Pero ¿en qué radica realmente la pérdida cuando se deja de hablar una lengua, maestro? Mira, desde hace 30 años se abandona el campo de manera criminal y entonces emigramos los indígenas a la ciudad.
y la lengua se mantiene en sentido comunitario, se mantiene en las comunidades, porque ahí está el sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Entonces, nosotros acabamos, una gran mayoría, viviendo en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, y allá se pierde ese sentido comunitario, por un lado. Y por otro lado, si ya dejamos de hablarlo en la familia, por más toneladas de dinero que se la meta a la DGI, al INALI, que por cierto se han reducido últimamente. Entonces, perdóname terminar la idea. Entonces, esto también contribuye a que también en lo interno se abandone la lengua, se abandone este sentido de identidad y de cultura. Pero hay quien no quiere que perdure porque es estigma para sus hijos, que no serán bien aceptados en otros grupos, y eso también es tremendo, ¿no? Es una estrategia de sobrevivencia que debido al racismo y a la discriminación que hay en nuestro país, las comunidades, los pueblos, las familias, pues se corta la transmisión de la lengua, pero al cortar la transmisión de la lengua estamos cortando la forma en que nombramos al mundo, ¿no? La forma en que nuestra cultura se ha desarrollado y ha logrado una forma de comunicación intrínseca que únicamente se da en este espacio y en esta territorialidad. Las lenguas van unidas a los territorios. Y eso es muy importante resaltarlo, porque en efecto todos los pueblos, si aceptamos el término indígena, que existen en el mundo, que existen en África, en Asia, en Europa, evidentemente en el continente americano, es un cúmulo muy valioso que todavía se cuenta por arriba de las miles de lenguas, y en ese sentido la pérdida sistemática de los idiomas es alarmante. Las Naciones Unidas crea una alerta. Los días internacionales son alertas para los Estados miembros que tienen que poner el diseño de políticas públicas, los presupuestos y todas las estructuras que han creado en sí mismos para no solamente detener o para que las lenguas estén primorosamente guardadas en las fonotecas o en las bibliotecas, sino garantizar el uso social de las lenguas. O sea, de nada sirve que el Estado, no quiero decir que no sea importante, pues, pero sirve de muy poco si la lengua no me sirve para ir al hospital, para hacer un trámite, para registrar a mi hijo, ya no hablemos de la educación pública, ¿no? El uso social de la lengua es aquello que verdaderamente puede frenar, retener y volver a crecer el uso de los idiomas. ¿Y por qué veíamos en la cápsula que el quiligua ya está en inminente extinción con 14 hablantes? Ya con 14 hablantes es muy difícil hacer que perviva no solo en fonoteca una lengua. Mira, a mí me ha tocado trabajar con ellos, dando talleres, y sí es complicado porque la gente interactúa ya con otros grupos que ya no hablan la lengua. Entonces es muy complicado que se reproduzca también por otro lado. Y esta política de no tener también muchos hijos también han impactado en las comunidades, es otro factor, ¿no? Que entonces ya no, y entonces también ahí se reduce el número de hablantes. Y por otro lado, en las escuelas también se enseña la lengua, pero a partir del español, y entonces tenemos otra limitante. Entonces, ayer estaba entrevistando a un maravilloso pintor oaxaqueño que su primer problema fue eso, que llegó a la escuela y no entendía nada. Le digo, ¿cómo que su escuela no era bilingüe? Me dijo, sí, pero era de otra variante. Y entonces la misma historia, o sea, no entendía realmente al maestro y hasta en la misma comunidad lo hacían a un lado. Perdón, maestro. Sí, yo creo que es importante resaltar que la importancia de las lenguas en general, no solo de las lenguas indígenas, es que son al mismo tiempo una manifestación de las capacidades cognitivas del ser humano, que es todavía, digamos, un interrogante, dónde están los límites del lenguaje, pero al mismo tiempo son también la manifestación concreta del pensamiento, de la identidad, de la manera de ver el mundo de un pueblo o de una comunidad. Hay un doble valor en cada lengua humana y creo que tendríamos que partir de valorar ese hecho para poder crear estrategias de preservación. Ahora yo creo que el problema es que no todas las lenguas, hablando de las lenguas indígenas de México, están en la misma situación.
Como mencionaste, hay lenguas que están en franco riesgo, donde hay muy pocos hablantes, donde todos los hablantes son mayores de edad, no son adultos mayores, mientras que otras lenguas ciertamente gozan de mejores condiciones, pero aún esas otras lenguas que tienen más hablantes, que tienen, digamos, políticas educativas más adecuadas, necesitan también, digamos, ser cuidadas, ser... Sí, pero ya, ¿y con una estrategia para preservarlas cuando ya se ve que están llegando a ese límite de que no hay regreso? Mira, es que yo creo que tendríamos que ubicar primero el contexto. En México estamos hablando de 68 lenguas indígenas y creo que eso es muy importante tomar en cuenta. Y con todo y variantes se dan 364. Si hablamos tan solo del español, todo lo complejo que es hablar de una sola lengua. Sí. Pero hablar de 68 lenguas que tienen un estatus, una situación, condiciones diferentes, es un asunto muy complejo. Tendríamos que tener 68 políticas lingüísticas diferentes. Cada pueblo tendría que asumir su propia lengua, su propia política del lenguaje. Entonces esto lo hace, es un asunto muy complejo. Extenso, sí. ¿No? O sea, una nación pluricultural, una nación multilingüe, tiene que generar estas políticas públicas diferenciadas para poder atender cada una de las lenguas de acuerdo a su situación. No es lo mismo una política lingüística del maya, del náhuatl, que una del quiligua, que una del chozolteco, de una del izcateco. Ahí son políticas lingüísticas diferenciadas. Un ejemplo práctico para nosotros los de a pie, ¿cuál sería una y una, por ejemplo? Una política pública para maya y otra para quiligua, vamos, que se está acabando. ¿Cuál sería? Con las lenguas que están en alto riesgo de desaparición, estamos trabajando la salvaguarda, el registro de esas lenguas. Estrategias comunitarias donde aseguremos, pero desde los propios hablantes, la transmisión, la herencia de esa lengua, hecho por ellos mismos. Que los abuelos le enseñen a los padres, Vamos, que los padres pausita. a los hijos, y esa, digamos, es una estrategia. Es el diccionario del náhuatl en el español de México, que es un diccionario no propiamente de náhuatl español náhuatl, sino es un diccionario de los nahuatlismos que todos los mexicanos hablamos cotidianamente en México cuando nos referimos a palabras como aguacate, chocolate, apapacho, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una especie de todo lo que usted habla sobre náhuatl y no sabía que habla cotidianamente. Bueno, la intención de generar este proyecto es un proyecto que surge en el año 2005 en una conversación entre José del Val, nuestro director, y Carlos Montemayor, acerca de cuál era el impacto, cuál era la importancia de la lengua náhuatl en nuestro país. Es una lengua que es hablada por más de 1,5 millones de mexicanos. Es una lengua originaria, es una lengua materna para más de 1,5 millones de mexicanos. Sin embargo, por ejemplo, la mitad del país está nombrado en náhuatl. Uno puede estar por la península de Yucatán, en donde se habla maya, o uno puede estar en Oaxaca, donde se habla mixteco o zapoteco, y sin embargo las comunidades están nombradas en náhuatl, ¿no? Coixtlahuaca, por ejemplo, el Llano de Culebras, Tamazulapan, ¿no? Chixtlán, etcétera, etcétera. Entonces, realmente este diccionario tiene el objetivo de concientizarnos acerca de cómo el náhuatl ha permeado el español que hablamos todos los mexicanos. La primera edición, fue una edición muy sencilla, rústica, y en la segunda edición, que se editó en el año 2009, se agregaron 600 nahuatlismos más y además se hicieron unos mapas de ubicación. Por ejemplo, dónde están los núcleos nahuablantes en el país, pero también cuáles son las dinámicas de este flujo migratorio que ha llevado al náhuatl también a que se hablen en distintos estados, las variantes dialectales. No es lo mismo el náhuatl, por ejemplo, de Guerrero, al náhuatl de Puebla, al náhuatl de Veracruz o al náhuatl que se pueda hablar en lo que hoy es, por ejemplo, todavía Milpalta, Xochimilco, en el Valle de México. Son variantes dialectales diferentes. Hay algunas ocasiones en donde incluso entre nahuablantes no pueden entenderse, ¿no? Y también tiene unos cuadros muy interesantes acerca de el comportamiento lingüístico de las comunidades que hablan este idioma como su lengua materna.
Es un libro también que puede ser encontrado en las librerías de la Universidad Nacional, puede adquirirse en línea en la página de Libros UNAM y también puede encontrarse en las oficinas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Es de muy fácil acceso. Si eres estudiante de la universidad tienes un descuento además en este libro, y todavía hay algunos libros de distribución gratuita, tengo entendido, que distribuye el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Y bueno, pues diccionario en náhuatl, y estaba todo nombrado el náhuatl porque pues eran los, ¿no? Era el imperio, sí. El imperio, eran el imperio. Amigos, estamos platicando hoy de esto que son las lenguas maternas. ¿Por qué? Porque el 2019 ha sido elegido por la ONU para, pues eso, para dedicarle a las lenguas maternas. Es, como nos explicabas, una alerta de cuáles hay que proteger, qué hay que hacer, y no solo a nivel nada más guardadas en una fonoteca. Nos estaba explicando, maestro, que hay una serie de políticas públicas que son diferenciadas para las lenguas que están, ¿no?, rebosantes de hablantes y demás, y las que están en peligro de extinción. Y que ellos son los que deben además plantear cómo llevar a cabo estas políticas públicas, no llegar nosotros a imponerlo. Claro. Adelante, nos estaba contando. Sí, bueno, comentaba hace poco sobre las políticas públicas en materia de lenguas indígenas en alto riesgo de desaparición. Riesgo. ¿Cuántos hablantes se considera ya que está en alto riesgo? 200, 300 que 200, son, sí, o sea que la quiligua que tiene 14 está en inminente extinción. Claro. Yo creo que tendríamos que hablar de tres políticas lingüísticas. Una, digamos, de estas lenguas que están en alto riesgo. Ajá. Otras, digamos, de lenguas que están amenazadas. Digo, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco se consideran lenguas amenazadas, a pesar de que, digamos, tienen más de 1 millón de hablantes. Por el caso de maya, 800, 900, 700 mil hablantes. Se consideran lenguas amenazadas. Pero otra política lingüística también es el español, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, tenemos tres tendencias. El español, por una parte, que es la lengua franca, que es la lengua de alguna forma oficial, aunque jurídicamente no lo es. Jurídicamente no lo es. No lo es. Digamos que es por la que más se habla. Exacto. Y de ahí tendríamos las otras lenguas, las lenguas amenazadas, y otro sector son las lenguas en alto riesgo de desaparición. Entonces son tres categorías, tres situaciones diferentes, y que cada una tienen que encontrarse. Tenemos que buscar la forma de enlazarlas, de articularlas, de conocer ese panorama y cómo conciliamos también, porque tenemos una gran riqueza y todas estas lenguas son y constituyen una gran riqueza. Sin embargo, las lenguas indígenas entran en conflicto con el español porque tienen la categoría de lenguas subordinadas. Es decir, no tienen los mismos espacios que el español, claro, no tienen los usos que el español, no están en los ámbitos públicos y oficiales. Y esto por la misma conquista, ¿no?, y el sometimiento. Entonces estamos, digamos, tenemos una lengua franca y un conjunto de lenguas subordinadas. Y dentro de estas lenguas subordinadas, diferentes situaciones. Entonces es un asunto muy complejo que requiere efectivamente la atención pública, la atención del Estado mexicano, la generación de políticas públicas, la asignación de presupuestos y demás, pero también algo que es muy importante. Al reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, también nos obliga, y además creo que es lo correcto, que trabajemos coordinadamente con ellos. Que todas las acciones de salvaguarda, de preservación, de conservación, de desarrollo, tienen que salir de las propias comunidades indígenas. Es decir, yo por eso también creo que ahí hay que diseñar, que los pueblos indígenas tienen que diseñar sus propias políticas públicas, porque el destino de la lengua está en sus manos, el control de sus lenguas está en sus manos. Entonces tenemos que buscar la manera de acompañar esos procesos, de apoyar esos procesos, pero también creo que los pueblos indígenas tienen que superar estas traumas, estos complejos, y esto que la subordinación les ha afectado.
Es decir, Claro. ya mencionaban Con hace rato estigma, discriminación, ¿no? todos estos complejos, todos estos traumas que genera el hecho de que a una lengua se le discrimine, el hecho de que una lengua se le vea no como lengua, sino como un dialecto. Durante mucho tiempo en México ha Se prevalecido dijeron esta idea. dialectos, se les decían dialectos. ¿Hay alguna otra discriminación incluso entre otras lenguas? Olvídense ahorita del español. ¿Hay alguna discriminación? Sí, eso suele ocurrir también incluso entre una misma lengua y sus variantes dialectales. Como dicen, nosotros somos Sí, más. sí. ¿No? En Mira, cambio, los que hablan tal derivación. Hablando ¿no? de discriminación, nos dice aquí Marimar Díaz, yo soy del estado de Oaxaca y hablo mazateco. Me junté aquí en la Ciudad de México y los familiares de mi esposo me han discriminado mucho por eso, por hablarlo, y a mí me gusta mucho. Y acá le responden, sigue practicando esa lengua, los ignorantes se burlan de lo que desconocen. Ríase usted de ellos, usted es bilingüe porque habla español y mazateco. O sea, usted habla dos Claro. idiomas, ¿por cómo se va a burlar alguien de eso? Conoce otro idioma mejor, enseña a sus hijos ese Ay, lenguaje, sí. es la mejor herencia que le puede dar. Y hablando de ideas o propuestas para que permanezca alguna lengua, nos dice Betsy Gómez, debería ser obligatorio aprender algún idioma indígena en la escuela, Sí. dar opciones entre las más populares o las menos habladas. Y dice que a ella le encantaría aprender maya o náhuatl. Maya o náhuatl. Oigan, a ti también te dejamos con algo, ¿verdad? A medio decir, perdón. No. Retomemos. Hablábamos justo de la discriminación, ¿no? Exacto. Que es, o sea, el Estado mexicano es un Estado monolingüe, ¿no? La estructura del Estado mexicano es un Estado monolingüe. Y evidentemente toda esta riqueza y toda esta variedad pues tiene que ser preservada. Es también una cuestión importantísima, por ejemplo, los colores, ¿no? En Ayuk hay colores que en español no pueden ser traducidos, ¿no? Entonces tan solo esa concepción qué maravilla. es una concepción, por eso tenemos aquí a grandes poetas, ¿no? Juan Gregorio, son grandes poetas que pueden vertir esa visión del universo y que si eso se pierde, nuestra riqueza cultural va en una merma tremenda. De los 7 millones de hablantes de alguna lengua originaria de lo que hoy es México, según las cifras oficiales, el 25% es náhuatl, ¿no? Otro gran sector es el maya, que es importantísimo. ¿Es más grande maya que náhuatl? No, náhuatl todavía. Náhuatl ahorita Luego todavía. vendrían mixtecos y zapotecos, pero en este corredor que va de Guerrero, Oaxaca, Chiapas hasta la península de Yucatán se concentra el 50% de los hablantes de lenguas indígenas. Y es ahí donde se concentran todavía el 50% de los recursos naturales de este Sí, país. pero es donde se concentra ¿no? la pobreza. La pobreza, O sea, y donde evidentemente Eso es inconcebible, Dios mío. ha habido, por ejemplo, más de 200 asesinatos de líderes comunitarios indígenas que están en defensa de los recursos naturales en estos territorios. Entonces, como bien lo dice Juan Gregorio, es un contexto y es un panorama muy complicado en donde evidentemente la acción social es lo que puede permitir que no solamente las lenguas, sino las culturas mismas, los tejidos, los bordados, la alfarería y todo el producto cultural milenario que se tiene, pues pueda seguir perviviendo. ¿Sirve de algo para reactivar que nosotros los ladinos aprendamos un diferente idioma? Es decir, que yo diga, pues yo ya tengo 53 años, pero quiero aprender tal, ¿no? Claro. ¿Y sirve de algo, maestro, o la Sí, mera mira. verdad no? Yo me sorprendí una vez cuando recibí a un guaraní, que creo que Juan Gregorio y yo lo conocemos. Güero él, y hablaba un guaraní tan fluido. Maravilloso. He visto a los catalanes que recuperaron su lengua. Sí, sí. Los guaraníes y otras lenguas se pueden recuperar a través de una política en donde estén involucrados medios de comunicación, el gobierno con mayor cobertura para atender esto. Yo recuerdo que acabo de leer una entrevista con la secretaria de Cultura, más preocupada por ser la gran secretaria que buscar recursos para apoyar al INALI, que me lo tienen bien abandonado, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se van a dejar de enseñar 6 lenguas indígenas porque se aplica más el capítulo 3000 que el capítulo 1000. ¿Nos lo explica? ¿Cuál es el 3000 y el 1000, maestro? Bueno, porque el 3000 es para, bueno, Juan Gregorio lo conoce mejor que yo, no es para contratar allá prestación de servicios, y en el capítulo 1000 pues puedes tener otros recursos para moverlos y contratar
contratar. A mí me da pena que una escuela como la Escuela Nacional de Antropología, que forma etnólogos, antropólogos, en historia, lingüistas, se abandone esta enseñanza, porque estos especialistas van a entrar en contacto con las comunidades. Y yo lo exijo para esa escuela y para el INALI más y mejor presupuesto. ¿Por qué? Porque lo estamos sintiendo nosotros y nos duele que la secretaria esté ocupada, desde luego, en otras cosas, pero esto es muy delicado. Me acuerdo cuando fui a La Voz de la Montaña, ya desde aquel entonces ustedes estaban muy castigados de presupuesto. Ya no tenían para la gasolina, para trepar la camioneta 6 horas, para ir a grabar de audio toda una festividad en Amusgo. Sí. O sea, y pues ya, adiós, ya no hay. Y está todo en cintas, 10,000 cintas que se pueden echar a perder. Claro. Y hay que digitalizarlas. Y pues, ¿con qué dinero, verdad? Yo creo que tiene que ser parte de una política del Estado mexicano. Es decir, se han hecho esfuerzos, se han hecho programas para apoyar, para estimular el desarrollo de las lenguas indígenas, pero de verdad, cuando hablamos de 68 lenguas, estamos hablando de algo muy complejo, de algo que tiene una dimensión muy grande. Que tendría que tener un tratamiento especial, claro. Efectivamente, entonces también creo que debe haber una estrategia, y de hecho estamos incluso retomando lo que dice Jorge y lo que decía, o sea, lo que tenemos que buscar es que haya una transversalidad, que el tema de la lengua sea un asunto transversal en todo el aparato del Estado mexicano. Pero también tiene que ser una política del más alto nivel. Así es. Porque de repente los de Lina, los de Culturas Populares, la Escuela de Antropología, el programa de la UNAM, o sea, somos los que hemos estado en discusión, pues, sí. Tratando de llamar la atención, tratando de buscar la forma de que esta situación tan delicada que está se conozca. Pero ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Cómo logramos que la Gaceta Oficial salga en por lo menos 64? Ya olvidé de las 364 versiones. Y que tuviéramos closed caption en los programas básicos necesarios en las 64 claro. Lenguas. O sea, tendría que ser así para ser parejos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también es muy importante reconocer que las políticas lingüísticas no solo deben ir orientadas hacia las propias comunidades, sino también hacia la gran población nativohablante de español en este país. Creo que falta muchísima sensibilización ante la diversidad y la riqueza lingüística. Un dato nada más. A veces a las lenguas indígenas se les llama dialectos en vez de llamarlas lenguas. Y ese apelativo surge esencialmente, por supuesto, de la discriminación, pero también de la ignorancia. Se suele decir, los dialectos no tienen una historia como lo tienen las lenguas. Tenemos que ir a una pausita. Pero ahorita regresamos, porque eso ha sido un debate, ¿eh? Sí. Ahorita nos lo explica, maestro. Sí, qué Kema poliwise tlatolkamanali, nochi tlamanti tlen yexyektitzi, keja sitlalime tona tehuametzli, tlen tichiwa temasewalme, keja kema titekiuia totlalnamikilis, o tlen timachilia pantotlakayo o pantoyolo, ayueli tikita. Kema se tlatolkamanali poliwi. Nochi tlen onka ipani tlaltepactli, keja nopa ueyi atl, uan nopa atentini, nochi tlamantli tekuanime, uan nochi tlamantli xiuitini. Niyonaxtimo ilhuis, niyonaxueli tikihtos, niyonaxueli titlachilis o tikakis, pampa politok nopa tlatoli. Huajka motzakua ipan kampa ueli chinankotini, ipan kampa ueli tlaltepactli keja kema motzakua sekua puerta o se ventana, kema onka sekinok tlatolkamanali, mislachiaktis, pampa timachilis tlamantli ten santoteco ueli kichiwa, uan tlen kichiwa masewaltlagame. Yani, katlen kipia yolistli ipani tlaltepactli. Kema poliwi se tlahtolkamanali, nochi poliwi, hasta nopa kamanali tlen titecuia, para titeilhuise titeiknelia. O kema titepouilia para tlachke techcocoa o techcuesua. Poliwi nopa antihuatlhuica tlen huicayaya tuhuehcapantatahua, nochi tlamanti tlen kipouayaya, quehatza momahtuya, kema motiochiuayaya. Queja moscaltique, ayocaca hueli sampa kipouas. Kema poliwi se tlahtolkamanali, eli queja miki. Uamias miqueja, uamias miquise.
eli queja quematlapani se tescatl, inintos, eli queja acahuilotl, tlen sampanotejki, pampa ayucaca molinia. Aunque más pano yani, más igual me mucagua, más teigneltihque. Los miedos de nuestros hijos. Qué miedo cuando escuchamos algo así. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la capacidad como mamás o papás para acercarnos a nuestras hijas e hijos y resolver estas situaciones. Quisiéramos tener tal vez todas las respuestas. No es así y no será así. Pero creo que para fortuna de ambos, porque esto podrá servir para fortalecer los lazos precisamente con nuestras hijas, con nuestros hijos. Sin duda también están los especialistas que nos pueden ayudar a nosotros mismos, pero también a nuestros hijos. Ahora, ¿cuántas son las situaciones? Los terrores nocturnos, tal vez el control de esfínteres, el miedo a los animales, a no saber nadar, a experimentar ciertas cosas que desconocen. ¿Tú tienes miedos? ¿Los continúas arrastrando tal vez desde la niñez? ¿Verdad? Es un tema de verdad muy apasionante, así que no se lo pueden perder. Acompáñanos el próximo domingo para saber mucho más acerca de los miedos de nuestros hijos. Soy Royalizur Góngora Magaña, es el nombre artístico Yalencu, significa hijo de Dios. Soy rapero en lengua maya, vengo de aquí, Yucatán, y pues yo hago rap en lengua maya, e igual hip hop, acústicos y un poco de rock y un poco de pop igual. Primeramente hay varios chavos igual que en Yucatán hacen la lengua maya en rap y música igual, y pues yo pensé hacer la lengua maya, pero un poco de rap para todos los jóvenes, los niños, para las personas igual que se avergüenzan de la lengua maya, y pues por eso yo empecé a hacer rap en lengua maya. Pues muchos se sienten felices de conocer otras lenguas, igual como Ayuneba, que yo lo conocí igual, ya es otra lengua. Igual como nosotros, hay muchísimas personas más que hacen otro diferente de lengua, ¿no? Hacen rap, poesía, hacen el slam, y hay muchísimos, y pues al momento de hacer una música o una poesía, con ellos se ponen muy contentos y te empiezan a preguntar que cómo empezaste, cómo te sientes al hacerlo en tu lengua. Y pues tú igual les preguntas lo mismo a él, y así van interactuando y se va conociendo a ambos. Mi nombre es Alfredo Díaz Nabor, hablo el cuicateco. El cuicateco es una lengua que está en peligro de perderse, con alrededor de 13,000 hablantes. Y pues me integro al Circuito Nacional de Poetry Slam porque inicialmente hago rap en lenguas de por sí. Tomando como referencia la problemática de mi lengua desde el punto de que pues está en peligro de perderse, que hace falta la revitalización, la reivindicación y generar una identidad hacia toda esa comunidad hablante del cuicateco. A través de ahí empieza el proyecto como un proyecto de rap y después me integro a lo que es el slam, que tiene cierto parentesco entre el slam y el rap, ¿no? Normalmente los eventos son públicos, pues cualquier persona que vaya pasando hablando se queda así como de, oye, ¿qué es lo que están diciendo, no? Entonces, pues yo veo a las personas que han dialogado con nosotros, a pedir alguna fotografía, que suele pasar, pues tienen ese gesto de admiración, de respeto, y muestran mucho interés por este proyecto, ¿no? Muy interesante, muchas gracias por esta cápsula.
Fer, te comparto y les comparto algunos comentarios del público. José Ángel dice: felicidades por su programa, saludos desde Irvine, California. Aquí viven muchos de Oaxaca que son trilingües con mixteco, español y el inglés. Ándele. También nos dice Angie: buenos días, mi madre es de la Sierra del Estado de Puebla y su familia todavía habla dialecto y parientes que se han ido a Estados Unidos no les cuesta mucho el hablar inglés. Es un orgullo ser su hija. Este comentario para que retomemos, Fer, lo del término de dialecto. Y lo del idioma. Ahorita Así nos es. explican esa diferencia. Y otro comentario de Velasco dice: yo hablo chinanteco y también hablo español, pero hablo más mi lengua, que es chinanteco, y mis hijos hablan 3 idiomas, también náhuatl, porque en la escuela donde ellos van les enseñan, y el chinanteco lo aprendieron de mí. Guau. Muchas gracias por todo lo que nos comparten. También nos dicen que si por defender o hablar otra lengua se tendría que vestir o no, o de cierta manera, que si tiene que ver como con el atuendo, o se puede vestir de la manera que quieran. Es que como que luego hay toda esta idea, ¿no? De que si vistes, que si no vistes como hablas, entonces te discriminan, o por el contrario, ¿no? Y que pues cada quien pudiera ser libre de vestir como quiera. Pues aquí están los compañeros raperos, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Oigan, pero nos estaba explicando, por favor, maestro, retomemos. ¿Por qué muchos años se les dijo dialecto, pero no hay tal, no son tal, son idiomas? A ver, adelante, maestro. Hay un problema de discriminación, decía, pero también de ignorancia. La primera gramática del inglés es del año 1586. La primera gramática del zapoteco es de 6 años antes, de 1578. Entonces, estamos hablando de lenguas que tienen una tradición como objeto de análisis lingüístico, que tienen diccionarios y vocabularios muy antiguos, que tienen toda una tradición literaria. En el caso, por ejemplo, del zapoteco del Istmo, que es una lengua, digamos, en sí misma, que tiene una diversidad de poetas, de artistas. Irma Pineda, por ejemplo, Natalia Toledo, y cantantes de la calidad, por ejemplo, de alguien que está aquí con nosotros, Feliciano Carrasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, son lenguas en el sentido completo del término que pueden desempeñar. Se ha mostrado, cuando las condiciones han sido adecuadas, que cualquier cosa que se pueda hacer o decir en español se puede decir también en estas lenguas. Es decir, no tendríamos por qué considerarlas inferiores. ¿Y cuándo es un dialecto? ¿Y por qué se considera algo menor? O sea, ¿qué sería? Sí, bueno, desde el punto de vista lingüístico, un dialecto es una variante de lengua. El español, por ejemplo, es una lengua y tiene distintas maneras de hablarse. Cada una de esas maneras de hablarse es un dialecto. Cada lengua puede tener distintas maneras de hablarse de una comunidad a otra, y el problema a veces es que las divergencias son tan grandes que ya no se puede hablar de una misma lengua, sino de lenguas diferentes. Eso es de hecho lo que pasó en la conformación de los idiomas romances, por ejemplo. En un momento se hablaba latín, y en algún momento se separaron las distintas maneras de hablar latín hasta que se conformaron lenguas diferentes: el francés, el rumano, el español, el catalán, el italiano, siguen siendo lenguas, el portugués. Cada una de ellas se constituyó en una lengua diferente. Eso pasa con las diversidades, por ejemplo, del maya. O del zapoteco mismo. O del zapoteco, pero se crecieron tanto que ya son lengua y no un dialecto del maya. Sí, en el caso del zapoteco son varias lenguas zapotecas, no es una sola. Y no está mal admitir que son varias lenguas. Claro. Digamos, si el criterio principal es el criterio de inteligibilidad, un zapoteco del Istmo, si habla o intenta hablar con un zapoteco de la Sierra Norte, por ejemplo, se entenderán en cierta medida, pero se entenderán en la medida en que se puede entender, por ejemplo, un italiano con un español. Si alguna vez intentamos hablar con un italiano, entenderemos algo, pero el grado de inteligibilidad no es el mismo, ¿no? Entonces estamos en una situación de esa naturaleza. Gracias, maestro. Creo que es muy importante analizar desde la perspectiva lingüística. Lingüísticamente, ninguna lengua es más que otra. Solamente son diferentes. Y entonces tenemos que hablar de lengua. La lengua mazateca, por ejemplo, que yo hablo, es tan compleja y tan completa que el español, que el inglés, que el francés, que cualquier otra lengua. Entonces, lingüísticamente, las lenguas solamente son diferentes, pero son completas, son complejas y sirven para comunicar. El asunto es social, el asunto es político. Entonces, de ahí se van generando ideas cuando una lengua se superpone sobre las otras.
Entonces esta lengua, para poder justificar su dominación, se crea entonces todo una idea de que las otras lenguas son inferiores. Y de ahí viene, digamos, todo esto que pasa en México. Las lenguas indígenas no están en el espacio público, no tienen uso oficial. No porque no tengan la capacidad, sino simplemente porque socialmente, porque políticamente no están en igualdad con el español. Sí, no ha habido voluntad. Lo que me decía, maestro, es importantísimo. Imagínense ustedes que fuéramos a una zona arqueológica y que desde la carretera los letreros de vialidad estuvieran en el idioma que se habla ahí y en español, por decir algo. Llega usted a la zona arqueológica y está todo explicado en el idioma que se habla ahí y traducido, pues ya querrá usted español, inglés y los que visiten la zona. Pero eso sería muy interesante porque así estaría totalmente visible, ¿no? Es parte de lo que el INALI está impulsando. Yo creo que una primera parte es la normalización de las lenguas. ¿Qué quiere decir? Que tengan una norma escrita, que los hablantes, cuando van a escribir esa lengua, lo escriban correctamente, porque hasta ahora, digamos, ha habido un proceso de que cada quien, y eso es válido, cada quien lo escribía como podía. Lo importante era demostrar que se podía escribir en esa lengua. Ahora hay un proceso de renormalización, retomando lo que dice el doctor Francisco. Estas lenguas tienen una tradición escrita desde la época prehispánica. En la época colonial se siguieron escribiendo. Entonces no estamos hablando de un fenómeno nuevo, simplemente que le queremos dar continuidad, queremos retomar eso que se truncó en algún momento. Por eso hablamos de renormalizarlas, de darlas nuevamente un lugar, un diccionario, un alfabeto, una gramática. Y esto lo posibilita para que sea la lengua de uso oficial, para que sea la lengua que se instale en las universidades, que se instale en las diferentes instituciones, que se instale en los diferentes pues, si en la Sorbona públicos. se habla latín, pues aquí podríamos ir a una universidad, por ejemplo, de oceanografía al norte y hablar alguno, ¿no?, de los idiomas que se hablen al norte. Pero una pregunta, ¿se escribía en ideogramas y cuándo empezaron a escribirlo fonéticamente? ¿Después de la colonia o cómo? Bueno, también, Jorge, que en el caso del maya, por ejemplo, que es un caso muy... Porque no era así, ¿no? No era con letras de las que conocemos. Nosotros tenemos glifos, ¿no? Glifos. Glifos tenemos, ¿no? Que se representan sílabas, se representan incluso ideas. Alfonso La Cadena, que en paz descanse, tiene poco que murió, advertía en un estudio que en los glifos se usaban recursos estilísticos, hay anáforas, hay disfrazismos, hay cosas tan bellas, pero desde los glifos, fíjense. Sí. Había una expresión literaria de nuestra lengua, conceptual y filosófica. Pero eso no solamente en el maya, también seguramente existe en las otras. ¿Y cuál habría que recuperar y enseñar, esa o solo la fonética con letras? Mira, se enseña actualmente en la Escuela Nacional de Antropología, Epigrafía, recuperar el cómo escribir con glifos. También se está haciendo. Por eso a mí me duele mucho que los recursos ya han sido cada vez menores, ¿no? Entonces también se enseña también en la escuela cómo recuperarla. Mira, el año pasado me tocó coordinar la elaboración de los libros de primero y segundo año en maya. Lo hicieron los maestros en servicio, ya no lo hicieron los especialistas, lo hicieron inspectores, maestros con grupos, sin grupos, directores, supervisores. Fue un gran esfuerzo que hizo la DGI y lo que es peor, no se imprimieron los libros. No, pero no se imprimieron los libros y se siguen enseñando con los libros de hace 19 años. No es posible eso. Y mira, Fer, esto me lleva al comentario que nos dice aquí Marisela. Trabajé 12 años en una escuela pública en una región donde su lengua materna era el tlahuica. Me contaban los papás que mis alumnos, cuando ellos eran adolescentes, les prohibían sus maestros hablar la lengua y lo único que se fomentó es el español. En la comunidad no había nadie verdaderamente interesado por enseñar a los jóvenes y pequeños en horarios extra clase. Y si al gobierno le interesara, no los llenarían de objetos materiales según para motivarlos a hablarlos. Ni siquiera lo quieren usar por múltiples razones. Sus padres hacen pasar a sus hijos por hablantes de la lengua y es mentira. Como que es multifactorial, ¿no? Si no encuentran el apoyo por parte del gobierno,
Entonces... No, pues. Compañero, ¿usted cómo se llama? Me llamo Alfredo Díaz Nahor. Que ya lo veíamos rapeando. ¿Tú qué idioma hablas, aparte del español? La lengua originaria es el cuicateco. Cuicateco. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta pues que no había problema, que se podía rapear en cuicateco y hacer todo lo que se hace en cuicateco? Vamos. Pues vaya, este proyecto ya lleva como alrededor de 2 años, creo que fue en el 2017 cuando comienzo a hacer específicamente rap en mi lengua, el cuicateco. Oye, ¿algo más querías aportar tú aparte de lo que vimos allí en esta cápsula? Pues claro, vaya, el cuicateco es una lengua que está catalogada por el INALI como una lengua en peligro medio de perderse. Somos alrededor de 13,000 hablantes y pues vaya, hace falta en la comunidad cuicateca porque esta región simplemente es muy concentrada, se ubica en la región Cañada del estado de Oaxaca y solo ahí se habla el cuicateco, no se habla en otra parte, obviamente a excepción de las personas que migran, por ejemplo, hacia acá, hacia la ciudad. Y pues es necesario generar esa identidad. Yo como cuicateco y todas las personas que hablan y no hablan el cuicateco, pero pertenecen a esa región, pues es necesario generar una identidad, volver a recuperar esa identidad, porque pasa mucho que si sales a la ciudad, migras, que es mi caso, regresas y adoptas toda la cultura o los anglicismos que hay aquí en la ciudad. Regresas a tu comunidad, los incorporas, pero estás tomando otras modas y pues no estás rescatando lo que realmente es tuyo, tu origen, tu razón de ser. Entonces, por ahí va este proyecto de hacer rap en lengua cuicateca y es justamente generar la identidad, hacer, pues reivindicar todas las lenguas originarias, no solo el cuicateco, sino todas las demás, porque todas son muy importantes. Y pues vaya, por ahí va este proyecto. Y todas las del mundo, cuando presentan el Festival de Culturas en Resistencia en Tlalpan, que los invitamos a cuando esto suceda, vemos la misma problemática en todos los países. Y tenemos ahí músicos que nos van a cantar en su idioma natal, ¿verdad? En su lengua originaria. Amigo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo José Antonio Andrés Bolaños y yo aplico Kipertanaship. Soy de Jalapa de Díaz, mi comunidad se llama Jalapa de Díaz. Mi intención en hacer rap fue porque en mi comunidad yo estudié en la primaria bilingüe y igual nos enseñaban más el español, nuestra lengua se estaba perdiendo. A mí fue como que algo muy grande en empezar a hacer mi primer video oficial que se grabó en Jalapa de Díaz con ayuda del municipio, con ayuda de personas, para rescatar la lengua, porque hay muchas personas que en Jalapa de Díaz lo hablan, pero venimos aquí a México y lo perdemos adoptando la cultura de aquí, queriendo sentirnos como los de aquí de la ciudad. Yo he tenido discriminación en mi vestimenta, en cosas, porque luego voy mi suegro y la familia de mi esposa todavía son hablantes de la lengua. Y si estamos hablando en el metro, la gente pues hay veces que nos ve mal. Ajá, nos ve mal. Oye, ahorita regresamos y nos rapeas tantito, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el tema del día de hoy tan interesante y le platico de lo que se va a hablar el día de mañana, de las personas emocionalmente indispuestas para ser pareja. Si a ustedes les ha pasado que les gusta a alguien, se relacionan con alguien y les gustaría formar una pareja con esta persona, sin embargo el otro pues se resiste, no quiere, se muestra indiferente, tal vez no es la persona indicada, tal vez ella no quiere tener pareja, pero inconscientemente tal vez algo está sucediendo con nosotros que estamos no deseando o no haciendo lo correcto para tener pareja. Esto puede ser a manera inconsciente o no, puede ser que algo esté sucediendo y tal vez ustedes tampoco estén dispuestos a tener una relación. De todo esto van a hablar el día de mañana, no se lo pierdan, va a estar muy interesante y la pregunta que dejaríamos es ¿por qué hacemos planes que en el fondo no deseamos cumplir? Ahí les dejamos esta pregunta y comuníquense si quieren asistir. Y por otro lado, bueno, vamos ahora a retomar el tema del cual estamos hablando el día de hoy y vamos a ver una cápsula que es de 68 voces, que es una serie de cuentos indígenas que están narrados en su lengua originaria, creados bajo la premisa de que nadie puede amar lo que no conoce. Esto es muy cierto, hay que enamorarnos de algo y de qué manera, pues conociéndolo. Así es como se ayuda a disminuir la discriminación y fomentar un sentido de orgullo hacia todas las comunidades y culturas que forman
parte de la riqueza cultural de México. Y 68 Voces es un proyecto creado por Gabriela Vadillo que se sumó a Canal 11. Vamos a ver esta información. Niqoy qaltuchoko liqoy stako niqoy kilaqastapo niqoy kimakanin ni kilakan ni kintaqen ni kinkinkan ni kimustalaq ni kinsalaqwat ni kimakasana ni papa ni takatsanahwa ni gilinin chu kintatlin niakshniku ketenel. A ver, compañero, se quedó pendiente esta rapeada. ¿En qué lo vamos a escuchar? En mazateco. Perfecto. ¿Quieres tú detener sí. el micrófono? Es que bueno, tienen el estilacho. Esta es una canción que yo escribí y es en mazateco y es mi kumana, mi kutsuna, aukiena, danse, mi kumana, mi kutsuna, aukiena. Esto es talento de mi estado, Oaxaca levantando, ancestros a mi lado, con limpias ceremonias me he curado, soy naturaleza, lo estoy representando. Anashri, Andani Fuo, Anto, Andi, Aeshka, Nankina, soy el cerro, soy el agua, soy el viento, soy el fuego, soy las hojas de mi pueblo puro, puro mazateco, yo lo represento, Kujojanigüe, Chue Endasho. Hablen mazateco, que no se pierda esto. Somos de la gente del venado, no nos han conquistado. Oaxaca levantando. Somos de la gente del venado, no nos han conquistado. Oaxaca levantando. Kipertana ritificó. Son rananquina, que suene la bocina. Que nuestras lenguas maternas sigan vivas. Como el chinanteco, huicateco, zapoteco, mixteco, maya, mazahua, totonaco. Somos personas que luchamos para que esto no se pierda. Levanta las manos si te sientes orgulloso de pisar el suelo mexicano. Somos los hijos del maíz, descendientes guerreros del azteca, mayas, olmecas. Esta es nuestra tierra, verde, blanco y rojo, es nuestra bandera. En la sangre la cultura llevas, en la sangre la cultura llevas. Déjate cuento algo, visita mi pueblo, estamos ubicados en la zona del Papaloapan. Temperatura alta, con muchos ríos y montañas, sierra bendita, con mujeres hermosas bordando, bailando el huipilito de jalapeña. Soy de la Sierra Mazateca, donde hay nañana, tina, runi, mani, señiñi, chacutu, chanatzen, dance. Soy de Oaxaca, eso yo lo sé. Yo soy de Oaxaca y con mucho orgullo. Gracias. Además se nota ese orgullo y ese gusto y lo contagias, compañero. Muchas gracias. A ver, amiga, su nombre. Vicenta Huerta Martínez, soy hablante mazahua, vengo de Crescencio Morales, Zitácuaro, Michoacán. Oye, y tenemos una gran comunidad de mazahua aquí en la capital, ¿verdad? Sí, se ubican varios ahí en Portasqueña, todo lo que es Iztapalapa, en las colonias, hay pues varias colonias donde sí hay varias mazahuas. No, por ejemplo, yo les enseño a leer, rescatar nuestras tradiciones, más que nada, y al hablar, porque ya se está perdiendo, como lo decían los compañeros, se está perdiendo las lenguas, que era lo que así nos decían, lenguas mazahuas.
Entonces, pues yo estoy tratando de rescatar todo eso. ¿Y Le hay enseño a intención de los pequeños de aprenderla? Sí, y como decimos, creo que los niños que traen una esponjita, ya nosotros como que nos tardamos más en aprender y hablar más agua, pero los niños aprenden más rápido y más si les enseñamos en juegos. En juegos, por ejemplo, yo en una hora que le enseñé, junté a 10 niñitos y les dije, vamos a jugar y vamos a correr, brincar, y todo les enseñé, todo en Mazahua. Guau. No, hombre, bien contentos los niños y aprendieron y me ven llegar y me dice, señora, ¿cuándo nos va a dar clases? Es que ya queremos saber más cosas. Pero todo aprendieron jugando, para que Oye, ellos... y rescatando hasta los juegos, que esos también se pierden. Exacto, jugar, correr, y le digo, y dice, ¿cómo se dice correr, señora? Y le digo, fuimos a correr, es difícil. brincar. Yo ya no le servía, compañera, se me hace. No hablo bien ni el de español, que es mi lengua materna, Sí, imagínese. Por eso es tan importante aprender desde chiquitos. Claro, claro. Oiga, y en la comunidad, yo les cuento algo que me pasó con un grupo Mazahua, que me los estaban retirando del centro, porque el edificio que decían que se les iba a caer y demás, pero los querían colocar en casas separadas, a unos en una colonia, otros en otra, y ellos dijeron, no, es que nosotros, nuestra comunidad es comunidad y necesita vivir todos reunidos, se cocina en comunidad, los niños crecen en comunidad, no podemos andar todos desperdigados. ¿Esto se logró? ¿Están reunidos? Pues tratamos de estar, buscamos espacios donde estamos, pues vivir todos juntos, porque en nuestro pueblo es la costumbre de nosotros vivir el cuñado, la concuña, todos juntos, y uno hace una cosa, uno cuida a los niños o cocina, uno está cocinando, uno está echando las tortillas, uno va por la leña, o sea, así convivimos, vivimos todos hacemos algo, o cuando alguien hace una fiesta, todos vamos con la tía de allá abajo porque va a ser 15 años su hija, o va a ser, como lo decía el compañero, ahora ya adoptamos lo que se hace aquí en la Ciudad de México, que se hacen fiestas, se hace algo y todos unidos, pero todos convivimos pero todos juntos. Ustedes festejan doble. Festejamos lo de ya. ustedes Sí, y ya lo de acá, nosotros también. los ladinos, Ajá. pues está padrísimo. Gracias, doña Vicenta. Y siga con esos juegos y esos cantos. Qué bonito. Oigan, a ver, espéreme tantito acá con Jerónimo, que ¿quiere usted tomar el micrófono? Adelante, Jerónimo. Platíqueme. Nakishibando, tia 28, no bati, kishindo ya, dindo nakondo tiñundo, dindo nakondo sendo, ta iondo ia, tia 28, yuna ni Jerónimo Hernández Ortiz Tabachi, coordinadora nacional de lenguas y cañucoyo, soco ia y eñucoyo como traductor e intérprete cultural cañui. Ajá. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber asistido aquí a este programa. Sé que muchos dejaron sus actividades, sus familias. Gracias, al igual que yo, los compañeros también, todos. Bueno, mi labor es traducir, soy traductor aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y pues esa es la labor que nosotros estamos haciendo aquí en la capital. Jerónimo, ¿y tú qué idioma hablas aparte de español? Claro, yo hablo el mixteco de la costa oeste de Oaxaca. ¿Y cuántas variantes hay de mixteco? Pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas, así como las demás lenguas tienen sus propias variantes. Igual, recordemos, bueno, el mixteco igual tiene muchas variantes también. Recordemos que tan solo en el estado de Oaxaca hay más de 800 municipios, ¿verdad? Oye, ¿y tú cuántas variantes entiendes de mixteco?
5 aproximadamente. Ay, mi vida. 5 pues aproximadamente. Es que esto es muy delicado, amigos. Hasta para ir a defender a alguno ante un juez, si no es la variante que entiendan, va a estar complicado, ¿verdad? Sacarlos adelante. Es cierto, me han tocado casos, he visto muchos casos en donde nos hemos topado con esa dificultad y no más que esa. Simple y sencillamente los jueces a veces te dicen, bueno, el imputado habla perfectamente el español, ¿verdad? Pues no necesita de un variante, de un intérprete. ¿Y cuál no? Si está en la Constitución, está en los derechos lingüísticos, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen los derechos, claro que sí, los dicen los derechos lingüísticos creados por el INALI, ¿verdad? Aquí tenemos al gran maestro, director general del INALI, ¿verdad? Y bueno, y además instrumentos internacionales, ¿verdad? Que nos avalan como tal para poder desempeñar esa función titánica, ¿sí? Titánica porque no cualquiera lo hace, ¿sí? A lo mejor sí todos hablamos alguna lengua, cualquiera, el que sea, pero hacer esta labor es sumamente difícil, ¿sí? Es muy difícil. ¿Qué es lo más complicado? Lidiar con las concepciones del mundo tan diferentes, porque las palabras pueden ser traducidas. El problema es cómo nos plantean que en tal comunidad ellos tienen otros usos y costumbres, y aquí lo hemos hablado. Claro. A 2 jóvenes oaxaqueños que metieron porque pensaron que se iban al haber roto un casco de refresco, pero ellos iban por otro para reparar el daño, y esto no lo entendía el dueño, ¿no? Sí, y pasan casos, o sea, pasan casos así, inclusive hay quien roba porque pues tiene hambre, no tiene trabajo, roba inclusive un bolillo, un pan y pues van al bote, ¿no? Terminan en la grande. Terminan encerrados, ¿no? Entonces, y muchas veces se les coarta su libertad. Muchas veces, la verdad, no son tomados en cuenta, ahí se la pasan encerrados. Y hablo de Veracruz, hablo de Hidalgo, hablo de esos lugares donde hay muchísimas personas indígenas que, bueno, sin haber cometido algún delito grave, o sea, yo no estoy en defensa porque, bueno, no soy abogado, ¿verdad? Mi función es ir a traducir y no a defender, porque no soy abogado, pero en muchos casos sí hemos visto casos así de injusticia en donde los dejan a su suerte porque no tienen dinero, porque nadie los va a visitar, ¿verdad? Pero bueno, queremos seguir adelante, queremos hacer un llamado, hacer un llamado a las autoridades, a los tribunales, ¿verdad? De donde bajan los recursos, porque sí hemos tenido problema en esa parte, sí hemos tenido problemas en los pagos, ¿verdad? Yo no sé cómo bajan los recursos cuando en sí hay recursos. Que los retengan, ¿sí? Que los retengan es otro cantar, es otra cuestión. Se atoran en algún lado. Se atoran en algún lado. ¿Qué es lo que están tratando ahorita de que ya no se atoren? Y no nada más en este caso de nosotros los intérpretes. Hablemos de asociaciones, ¿sí? Hablemos de asociaciones, de dependencias de gobierno. Estamos viendo al señor presidente día con día haciendo su conferencia matutina, yo no me la pierdo. Y estoy al tanto, ¿verdad? Les hago un llamado a todas esas personas que ocupan, que ostentan, que tienen un cargo importante en cualquier dependencia que sea, que se nos facilite como indígenas, no para que nos regalen algo, porque no, sino ya nos los hemos ganado, o sea, los pagos. Vamos a ir a una pausita, mi Jerónimo. Claro. Muchísimas gracias, qué emotivo de veras. Vamos a ver esto. Soy originario de San Francisco Ixotilpan, municipio de Temascaltepec, Estado de México. Surge el video de 68 voces con nombre de El rescate a la tradición de las luciérnagas de la comunidad en San Francisco, dado que era una tradición que los abuelos cuentan que ya no se ha practicado durante hace muchos años. Este video pues nace justo con esa intención de revivirla, de poder hacer algo por la cultura matlatzinca, dado que es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. Esta tradición
pues los abuelos solo recuerdan que cuando eran niños lo hacían. Es ahí a donde se muestra a la comunidad la idea de poder hacer un video, y pues la comunidad dijo, sí, se emocionaron mucho los niños, las personas, y entonces es como también surge o nace la iniciativa de que no solo se queda en un aspecto de la comunidad, sino que también eso se puede mostrar a otras personas lo que se hace y el valor que tiene. Cuando sale el video, pues se muestra posterior a eso en la comunidad, y bueno, aún se ven todavía más identificada la comunidad o las personas que están ahí, ¿no? Se sienten parte de este video. Empiezo a dar los cursos en la comunidad, retomo esta actividad y justo los niños se ven interesados y empiezan a preguntarle a los abuelos, ¿no? Cómo era esa tradición, qué se hacía. Se hace una reunión con toda la comunidad diciéndoles que se tiene que hacer algo por nuestra cultura, y venía próxima la fecha de la llegada de las luciérnagas, que es el 28 de junio. Entonces nos organizamos, el día 26 se hizo como un tipo simulacro. Posterior a eso, el día 28 la comunidad en general pues salió con sus antorchas, salió a cantar por los caminos, los niños en realidad muy emocionados porque toda la gente empezó a hacer esa práctica, ¿no? Muchos de los padres de familia pues se emocionaron porque también pensaban que era una tradición que ya no se iba a recuperar, y hoy en día se sigue practicando, y pues espero que siempre siga estando vigente, dado que los niños ya saben cómo se realiza esta tradición. Es una estrategia de sobrevivencia que debido al racismo y a la discriminación que hay en nuestro país, las comunidades, los pueblos, las familias, pues se corta la transmisión. Al cortar la transmisión de la lengua estamos cortando la forma en que nombramos al mundo, ¿no? Que la importancia de las lenguas en general, no solo de las lenguas indígenas, es que son al mismo tiempo una manifestación de las capacidades cognitivas del ser humano, pero al mismo tiempo son también la manifestación concreta del pensamiento, de la identidad, de la manera de ver el mundo de un pueblo o de una comunidad. Yo creo que tendríamos que hablar de tres políticas lingüísticas. Una, digamos, de estas lenguas que están en alto riesgo. Ajá. Otras, digamos, de lenguas que están amenazadas. Sin embargo, las lenguas indígenas entran en conflicto con el español porque tienen la categoría de lenguas subordinadas. De los 7 millones de hablantes de alguna lengua originaria de lo que hoy es México, según las cifras oficiales, el 25% es náhuatl. Ha habido, por ejemplo, más de 200 asesinatos de líderes comunitarios indígenas que están en defensa de los recursos naturales en estos territorios. Los guaraníes y otras lenguas se pueden recuperar a través de una política en donde estén involucrados medios de comunicación. A la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se van a dejar de enseñar 6 lenguas indígenas porque se aplica más el capítulo 3000 que el capítulo 1000. Hay un problema de discriminación, decía, pero también de ignorancia. Entonces estamos hablando de lenguas que tienen una tradición como objeto de análisis lingüístico, que tienen diccionarios y vocabularios muy antiguos, que han mostrado, cuando las condiciones han sido adecuadas, que cualquier cosa que se pueda hacer o decir en español se puede decir también en estas lenguas. Sí, bueno, desde el punto de vista lingüístico, un dialecto es una variante de lengua. Las lenguas indígenas no están en el espacio público, no tienen uso oficial. No sé si ustedes ya vieron Sueño en otro idioma, que es una belleza. Y Ernesto Contreras quiso contribuir al rescate de lenguas en peligro de extinción. Él llevó a cabo esta película, pero ¿qué creen? Para esta película se creó una nueva lengua que se llama Sicril. Y bueno, vamos a ver esta plática con él, pero bueno, es apasionante. Ojalá de veras la vean. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro. Sueño en otro idioma surge a partir de una nota periodística. Mi hermano, que es guionista, se encuentra esta historia acerca de 2 hablantes que están peleados y que tienen mucho tiempo sin hablarse. Esto pasó en Tabasco. Y ese fue el punto de partida para crear toda esta ficción, ¿no? Una ficción sobre estos 2 últimos hablantes del Sicril, que es una lengua ficticia, que llevan 50 años sin dirigirse la palabra, y nos pareció que era
una célula perfecta para contar una ficción. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Una vez que decidimos contar esta historia, nos dimos a la tarea de investigar y de tener contacto con lingüistas, con algunos hablantes de ciertas lenguas y descubrir que, bueno, para mí fue toda una revelación que la pérdida de una lengua no es finalmente perder palabras, ¿no? Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con una forma de entender nuestro pasado. Y me pareció que era una forma fascinante para hablar también de identidad, hablar de amistad, hablar de amor, por supuesto, con una reflexión que tiene que ver con una situación que pasa no solo en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo hay esta desaparición de la identidad, de lo que nos identifica, de nuestras raíces y demás. Y por supuesto en el caso de las lenguas, pues es como una parte fundamental. En un principio pensamos que íbamos a usar una lengua real y después nos dimos cuenta que, bueno, finalmente es un tesoro para los hablantes, para los lingüistas, y yo no quería que se interpretara como que estaba usando ese conocimiento. Así que fue cuando decidimos invitar a un lingüista a que en un principio, bueno, hiciera una adaptación de una lengua de la región. Sin embargo, el lingüista, que es Francisco Javier Félix, propuso que fuera algo completamente original y creó esto, el sicril, que es una lengua completamente ficticia, que queríamos que fuera muy sonora para los fines de la película. Él hizo un manual con vocabulario, con reglas, con pronunciación, y posteriormente, bueno, los actores tuvieron como la enorme tarea de literalmente ir a clases de sicril para aprenderlo, apropiárselo, y que a la hora de filmar ya no fuera un problema, ¿no? Entonces, bueno, conté con actores fantásticos que se comprometieron y estudiaron ahí durísimo, y por eso, bueno, considero que en la pantalla se ve como una lengua que realmente pudiera existir. Bueno, para mí como director, una de mis principales intenciones con la película es que se genere una reflexión, ¿no? Que pensemos por un momento en qué significa toda esta cuestión de identidad, cultura, raíces y en este caso idioma también. Y porque lo que me pasa es que muchas veces está ahí el problema, pero no lo vemos, ¿no? Y cuando realmente profundizamos un poquito y nos ponemos a pensar en lo que significa, nos damos cuenta de la gravedad. Es por eso que, por ejemplo, en México, bueno, existen 68 lenguas vivas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que son tantas formas de decir amor, te quiero, gracias, sol, nube, foco, que nada, me parece que tenemos ahí un tesoro que hay que guardar y que hay que cuidar muchísimo. ¿Se acuerdan de esa nota, no? Que se dio a conocer que de veras hay una lengua en el país que decían que hablaban ya solo 2 señores mayores y que no se hablaban desde hacía mucho. Luego resultó que no, que sí todavía la hablan como 10 personas, pero bueno, está condenada. Y de ahí surge la idea de esta historia, en averiguar por qué se dejaron de hablar, ¿no? Pero es muy bella, muy recomendable. Amigo, ¿cómo se llama? Mira, yo soy el señor Juventino García Camilo, mi comunidad se llama Cerro Clarín, soy mazateco y aquí en la ciudad tengo aproximadamente 36 años radicando y la actividad que realizo actualmente, pues soy comerciante y aparte soy presidente de la red de intérpretes, traductores y organizaciones indígenas. Y nuestra preocupación nosotros aquí en la Ciudad de México es que muchas de nuestras gentes que vienen aquí en la ciudad pues se los come, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer ya tiene desde hace 2 años, son 2 temas que quiero tocar. Uno es sobre los intérpretes. La gente cuando viene de nuestras comunidades desconocen muchas cosas, porque allá en nuestra comunidad tenemos nuestros usos y costumbres y aquí en la ciudad pues las reglas son otras, ¿no? Lo que hacemos nosotros es concientizar a la gente que cuando lleguen aquí a la ciudad pues traten de como decimos nosotros, ¿no? Que agarrar la onda, ¿no? Pero no pasa eso. Mucha gente está en las cárceles porque van a una tienda y se echan una cervecita, ¿no? Y pasa la patrulla y se lo llevan, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que estamos pretendiendo hacer es, llevamos 2 años conjuntamente con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, aquí presente el maestro Juan Gregorio, realizamos un proyecto para profesionalizar a los intérpretes. ¿Por qué la profesionalización? Porque cuando nos vamos en los juzgados, en los ministerios públicos o en las dependencias, nos dicen, pues, es que tú no eres intérprete, ¿con qué te identificas? Pues entonces, a veces, cuando no sabemos responder, pues nos quedamos callados, ¿no? Pero finalmente, nuestro proyecto ya está hecho. Lo que nosotros estamos pretendiendo hacer ahorita, pues es ir a las diferentes dependencias, igual con el apoyo de INALI, para que esta carrera, ¿sí? Esta carrera este proyecto, que es una carrera que queremos hacer nosotros, porque nosotros los intérpretes nunca vamos a ser abogados, licenciados en Derecho, ¿sí? Nunca, porque ese no es el papel de los intérpretes traductores. El intérprete de traductor es un medio de comunicación que transmite de un lado a otro, del otro lado al otro. Pero ustedes aprenden hasta términos de leguleyos, porque si no, ni cómo le expliquen a la persona que están ahí traduciendo, pues una serie de circunstancias extrañísimas, ¿no? Así es. De que un sí o un no lo puede de veras mandar a la cárcel, ¿no? Entonces, hace rato platicaban aquí los panelistas que hay variantes, ¿no? Entonces, los intérpretes nosotros tenemos que ser muy profesional. O sea, cuando vamos a ver en un juzgado a un indígena, si no es de mi variante, debo de tener 100% de ética. Si no es de mi variante, o sea, no debo de tomar el caso. No puedo ser intérprete de un variante distinto que es el mío, aunque le entienda yo el 80%, ¿no? Que según los lingüistas dicen que cuando un 85% puedo ser traductor e intérprete de un caso. No es así, porque con una palabra que yo diga mal, que yo interprete mal, pues este muchacho o este señor o esta señora, lo que sea, le puede costar estar años en la cárcel, ¿no? Entonces, ese es uno. Por eso queremos la profesionalización, porque ahorita hay cientos de intérpretes traductores aquí en la Ciudad de México y en nuestro país, pero eso es lo que pasa. Con tal de ganarse un dinero, van y asumen el papel de intérprete, aunque las variantes son distintas. Uy. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y quién le gustaría que regulara esto? ¿A quién le tocaría? ¿A la SEP? ¿Al propio INALI? ¿Quién tendría que regularlos? Pues yo veo 3 dependencias. Está CDI, está INALI y está pues la Procuraduría General de la República, no sé, o el tribunal, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, porque nosotros ahorita, como intérprete, pues no tenemos nada, no tenemos un salario, no tenemos prestaciones, no tenemos... Andamos ni siquiera así. El reconocimiento de que lo son. Eso es, ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Qué fuerte. Sí, así es. Y el otro tema que quiero tocar es lo mismo. O sea, en la Ciudad de México vivimos mucha gente que hablamos una lengua, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente que estamos aquí llegamos y perdemos nuestras lenguas porque ya no queremos hablar. Entonces nosotros el año pasado le propusimos al gobierno de la Ciudad de México, concretamente lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, un curso de capacitación de promotores de lenguas maternas. Así le pusimos nosotros durante 6 meses, ¿sí? Para que nosotros, porque yo escribo, leo y hablo mi lengua, pero no soy maestro, y yo quisiera saber la técnica de cómo enseñar a los niños. ¿Y qué pasó con ese proyecto?
Pues ese proyecto Pues ya se acabó esa administración, pues no lo quiso retomar, ya fueron a hablar con el nuevo gobierno. Nos dio largas. No, apenas hace como 15 días le presentamos el proyecto que hicimos conjuntamente con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ahí quedó, todavía no nos dice nada, pero el otro proyecto para formar promotores de lenguas maternas todavía no nos dan, o sea, todavía no hemos, ya le dijimos a la nueva secretaria, no, a la nueva secretaria que ahora se llama Secretaría de Pueblos Indígenas, creo, la maestra Larisa Ortiz Quintero. ¿Y qué les contestó? ¿Mande? ¿Quién nos contestó? Nos dijo que íbamos a platicar, pero ya estamos prácticamente en marzo y no hemos podido platicar. Pero ¿no tienen cita? No, ahorita todavía no. Sí, nos están viendo que pues, nos digan de una vez un día, ¿no? Ya ponerle fecha para que esto camine. Pues sí, porque nos urge formar esos promotores, porque nosotros, como decía la compañera Vicenta hace ratito, Jerónimo, nosotros ya tenemos grupos a quien enseñarles. Y organizados. Sí, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos gente adulta que quieren aprender a leer, a escribir y a hablar. Gracias. Y eso es correteando acá. Bueno, pues esa es mi labor que yo hago aquí en la Ciudad de México. Gracias. A usted, mi amor. Perdón que luego los carreres, que tenemos muchos testimonios y queremos que todos hablen. Sandy, y además hay muchas llamadas, ¿verdad? A mí me regañan que no leo sus comentarios. Usted, ándele, léale que yo voy para acá. Tiempo, pero bueno, sí los leemos todos, algunos al aire. Juan Rojas llama y dice, he hablado con muchas personas mazaguas, otomí, zapotecas. Les he dicho que tuve un maestro por el año de 1948 quien nos decía que nos iba a enseñar náhuatl y era para sentirnos más mexicanos, así nos lo transmitía. Te vas a aprender los colores de nuestra insignia o de la bandera en esa lengua. Nos enseñó del 1 al 10, los colores, diferentes palabras, y dice, es hermoso, es saberlo, pronunciarlo, y hasta resulta poético en sintonía con la naturaleza y la madre tierra, pero también hay que saberlo pronunciar e interpretar. Muchas gracias a todos por sus llamadas, sus comentarios en Facebook Live. También Francisco Bulnes dice, desde la óptica de las neurociencias, una persona bilingüe genera mayor número de conexiones sinápticas en su cerebro, solo que bilingüe se considera básicamente una persona que domina inglés y español, pero dice que hay de la gente que es bilingüe porque sabe náhuatl y español. Esto un poquito porque decíamos que importante desde pequeñitos poder aprender, sí es más fácil, ¿verdad? Se absorben mejor los conocimientos y estamos leyendo mucha gente que nos habla, que saben y pueden hablar en 3 y 4 idiomas. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en Facebook Live. Nos puede dejar ahí sus comentarios, nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar, como estos comentarios que son vía telefónica. También Ricardo dice que se deberían de rescatar las lenguas a través de programas en las escuelas. ¿Ustedes qué opinen? Déjenos saber su opinión. En la próxima emisión de Vida Digital les invitamos a conocer un tema maravilloso que, bueno, pues ya no es algo tan nuevo. Se viene desarrollando el marketing digital desde hace varios años en nuestro país, pero lo que sí es nuevo es todos estos canales y todos estos sitios por donde podemos ahora permear y colocar una marca, un producto o un servicio. Y bueno, esas 3 I's importantes que debemos tomar en cuenta dada la experiencia de nuestros invitados especialistas que vamos a tener: no ser irrelevante, no ser muy, bueno, de alguna forma interrumpir y no tampoco tener esa forma de ser tan invasivo. Vamos a hablar de ello en la próxima emisión de Vida Digital. No se lo pierdan. Soy Rocío Brauer. Les mando un cordial saludo. La próxima semana tienes una cita aquí, en Diálogos en Confianza. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la salud de las rodillas. Esa parte del cuerpo con la que vamos y venimos de un lugar a otro sin hacer conciencia del daño que le hacemos. Conoce cuáles son las lesiones más comunes. El martes, platican con Cristina Jauregui acerca de los secretos que guardamos en la familia.
Acompáñanos a analizar el por qué la línea entre lo privado y lo público se vuelve tan endeble y de qué manera el abrir un secreto modifica la dinámica familiar. El miércoles, comenta con Marisa Escribano qué tan cierto es que vivimos en una cultura del menor esfuerzo. Hay quien dice que para valorar realmente un logro habrá que superar grandes obstáculos. ¿Será? ¿Tú qué opinas? El jueves, un controvertido tema estará puesto en la mesa: justicia social. Desde 2007, el 20 de febrero, fue proclamado por la ONU como el Día de la Justicia Social, haciendo referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. El viernes, platica con Carmen Muñoz sobre las heridas que te lastimaron en la infancia y cómo éstas han afectado tu relación de pareja. Tal vez detrás de los conflictos haya un miedo al abandono, al rechazo, a la traición, a la humillación. Descúbrelo. El sábado, en Vida Digital, infórmate con Rocío Brauer de todo lo relacionado con la banca online. Los servicios financieros están cambiando a un ritmo acelerado y no puedes quedarte al margen. Finalmente, el domingo, Sandra González Rull y Óscar Virués te esperan para reflexionar sobre el narcisismo. Si quieres saber los rasgos que identifican a un narcisista, no te pierdas este programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Nosotras somos Sanashi, ensamble vocal juvenil. Esto surge en el 2012 en la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. La idea era hacer un simple taller de coros de niños que empezaban desde los 6 años hasta los 18 años. En el 2014, bueno, ya después de un tiempo de estar avanzando, se decide separar a estas chicas, y en el 2014 empezamos como ensamble independiente con la idea de trabajar repertorio en lenguas indígenas, ya que a través de la música aprender cualquier idioma es mucho más sencillo que aprender solo la lengua en sí sola, ¿no? Ha sido una búsqueda de repertorio junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, primeramente cantar en lenguas indígenas siento que nos ha forzado una identidad de orgullo, bueno, que nos fortalece saber nuestras raíces. Y hacer que otros niños escuchen este repertorio, pues les parece también divertido. De repente juzgamos las lenguas indígenas y es algo que nos genera identidad, mucho orgullo, y que en realidad es muy divertido a través de la música, ¿no? Para cantar en diferentes idiomas se les enseña realmente una base del abecedario internacional de fonética y dicción, y a través de ese abecedario nos aprendemos muchas melodías en muchos idiomas, y en caso de no contar con el idioma y saber, pues nos acercamos ya sea al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ellos fueron los que nos guiaron a una pronunciación correcta en el zapoteco, o si no, nos acercamos a las embajadas y ellos nos asesoran también, inclusive vía telefónica. Este proyecto Sanashi es solo para mujeres, ya que los niños sufren cambio de voz, en las mujeres no. Y nos pueden buscar en redes, en el Facebook, como Sanashi Ensamble Juvenil. Continuamos y quería compartirnos, maestro, un poema, una poesía, y para seguir, Fer, contigo y el público más adelante. Ya tenemos pocos minutos. El poema se llama Shma Putzul, que su traducción es sin escapatoria. Juntul wini kehu pahtalu putzul tiulak, kashik titu kahal,
kau kesh uka uchben kaba, kau hatsotintik uyiche, kau tak kuba ichil boy, chembale mishjunten binu tak kuba, ichtu chikul u yichpishan mishbikin kukimi. Un hombre puede huir de otro, migrar de su pueblo, cambiar sus apellidos, embellecer su rostro, esconderse en las sombras, pero nunca podrá esconderse del cordón umbilical de su identidad. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Qué hermoso, maestro! ¡Qué hermoso! ¿Y qué creen? Pues como de que no, si la tecnología, también a través de la tecnología se puede hablar la lengua materna. Claro, y es muy importante en estos días las redes sociales, Facebook específicamente, que es donde yo trabajo, promoviendo mi propia identidad, mi cultura y mi lengua. Platícanos cuál es tu página para que además te puedan seguir. Son varias páginas que muchos paisanos, amigos, hermanos trabajamos. Nayeísmo, Juchitán en Zaragoza, Oaxaca, Cantares de mi tierra, y tenemos otras en donde de manera lúdica, cotorreo, de manera de juego, de manera de palabras soeces que no, para otros sería, promovemos nuestra lengua. Hasta memes ya tienen. Hasta memes en zapoteco hacemos. Ahí está. Bastante. No digan que y no se gracias puede. a eso, muchos jóvenes se nos han acercado preguntándonos cómo hacer. Disculpen, quería mandar saludos en mi lengua a toda mi gente. Adelante. Pero no, ya me estás correteando, mujer, Ándale, hablas ándale, mande mucho. saludos, córrale. Fernanda Rinivestaleja. Bueno, bien, Tidio Shiraka Spine, de Daraliche, Sabicen de Lula, de Iraka, Cabininu, Neladu, Niriula Chistinu, Tidio Shiniti Narigichi, Gidi para Iratu, de Irashi Shetu. No sé si dijo alguna altisonancia. No fue una mentada, fue mentada. Fue un abrazo, saludos a toda mi gente, a toda la gente que, bueno, que simpatiza con lo que hacemos. Gracias a las redes sociales. Canal 11 nos regaló 60 toneladas de víveres para mi tierra, para el Istmo. Yo fui testigo, yo fui coordinadora con muchos de ustedes entregando sus víveres a la gente que lo necesitaba. Muchas gracias, estoy hablando ya rapidísimo, nos quitó tiempo. Muchas gracias, la verdad. Y sí, gracias a las redes sociales llegaron estos apoyos. Gracias a esas redes se promueve, se difunde el trabajo de mis hermanos zapotecas, artistas jóvenes. Tenemos raperos en Juchitán, jóvenes que se dedican a promover nuestra lengua, nuestra cultura. Ahorita en Juchitán, la verdad, hay mucho trabajo que se está haciendo. Simplemente YEPO, junto con Sección 22, en todas las escuelas de educación básica en Juchitán, recrean nuestras costumbres y tradiciones. En el mero Juchitán. Ahí veo, sí. Y la lengua, bueno, paisanos, queda. Para que podamos escuchar también aquí a los músicos. Acá te levanto. Adelante, maestro. Sí, creo que es muy importante que todas estas iniciativas que hay de alguna forma en el INALI, pues las hemos ido incorporando. El tema de la traducción, creo que eso es fundamental, la profesionalización, y esto quiere decir también tener carreras a nivel técnico, a nivel universitario, donde ya, digamos, tengamos intérpretes, tengamos traductores, tengamos expertos en doblaje que mencionabas, que también es una necesidad. Urge. Claro. Entonces yo creo que eso es fundamental y eso también tiene que ir de la mano con la cuestión laboral. Estas actividades, estos servicios se tienen que pagar como debe ser. Y eso es algo que no está considerado. Ahorita, digamos, a un intérprete o a un traductor, el pago que se le da realmente no está dentro del catálogo, digamos, de puestos y de servicios. Eso es algo que hay que impulsar. La generación también de tecnología, de aplicaciones móviles, eso es algo que los jóvenes están haciendo. Eso yo creo que es algo maravilloso. La traducción es algo que la Secretaría de Cultura nos ha insistido mucho, que convocatorias de los diferentes programas sociales, programas académicos, se traduzcan a las diferentes lenguas indígenas. Oiga, ¿qué decirle hasta los del Waze? ¿No? Claro. Sí. Que nos ponen de repente, hay voz de personajes, órale, pues agréguenle acá las demás lenguas. Y lo que comentaba hace rato también, estos paisajes lingüísticos que estamos generando, que en los espacios públicos, en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, que en el metro, en fin,
las lenguas indígenas estén colocadas ahí, estén visibles, estén alternando con el español. Eso es lo que nosotros llamamos paisajes lingüísticos y es algo que hay que impulsar. Que en los espectaculares se esté poniendo ahí también las lenguas indígenas. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho y la generación de poetas, este movimiento artístico que ya, digamos, los jóvenes nos dieron una muestra, pero también algo que creo que es alentador es que haya un movimiento cultural, artístico, que emerge desde los propios pueblos. Y tenemos poetas, y tenemos cantantes, y tenemos actrices, actores, gente que está haciendo video, gente que está haciendo radio, que son los que le están dando aliento a las lenguas indígenas. Y esto creo que es algo que también es digno de mencionarse, porque las lenguas indígenas, es cierto, están en una situación de subordinación, de marginación, de desplazamiento, pero también hay iniciativas como estas que nos dan aliento y que nos permiten contemplar, vislumbrar un futuro distinto. Gracias. Más música, ¿no? ¿Cómo se llama, maestro? Feliciano Carrasco Regalado. ¿En qué lengua nos va a hablar? En zapoteco. ¿Y cómo de qué va la canción? Bueno, es una canción que escribí que se llama Niña, y bueno, habla un poquito sobre el cariño, el amor que el hombre siente hacia la mujer cuando se enamora de ella. Y ahora en 14 de febrero, imagínense. ¿Lo escuchamos? Que te digas, maestro zapoteco en la Ciudad de México, es director del Centro Cultural Macario Matus. Mi hermano Feliciano hace un trabajo muy enorme en esta ciudad. Qué bonito. Adelante, maestro. Y aparte, el arte. Ok, yo aquí sostengo. Fado, Ichaike Naguchi, Kendarushi Jinashistilu, Nulula Jidoa. Fado, Lugeluanga Nulu, Ludijajan Sistine, Nulula Jidoa. Tibeleginusitu. Mabijinyali, netinisa donabani, ninibi, tiugandali. Niña, de cabellos de oro, de sonrisa dulce, te quiero a ti. Niña, estás en mis ojos, en mi poesía, en mi sentir. ¡Ay, qué bonito! Con toda la labor que hace y encima le da tiempo para escribir. Quiero invitarlos, tengo un centro cultural en la planta baja del edificio Guanajuato, en Tlatelolco, y bueno, ahí estamos ya desde hace 9 años, vamos para 10 años, que lleva el nombre del maestro Macario Matus, un gran periodista, escritor juchiteco, y pues un gran promotor de las culturas de Oaxaca. Y ahí estamos todos los jueves, viernes y sábado, los jueves de palomazo a partir de las 8 de la noche en adelante. Los viernes, como mañana y pasado mañana, vamos a tener un recital de poesía y música erótica. Entonces están cordialmente invitados todos los viernes y sábados. Repito, en la planta baja del edificio Guanajuato, en Tlatelolco, frente al Jardín Santiago, a un costado del Centro Cultural Universitario. Visítenos en el Facebook, estamos como Centro Cultural Macario Matus, hace rato por allá lo pusieron ahí. Y también estoy como Feliciano Carrasco Regalado, en mi muro anuncio todas estas actividades, conciertos que llevamos a cabo en este pequeño Centro Cultural Macario Matus. Y además, pues para los que quieran clases de zapotecos, ahí está un curso para principiantes los jueves de 6 a 8, como hoy, que acabamos de arrancar, y en el Centro Cultural José Martí también ahí estamos todos los sábados de 3 a 5 y 5 a 7 para principiantes avanzados en el zapoteco. Es en Doctor Mora y está muy cerquita. Doctor Mora número 1. Y está ahí lueguito de la Alameda. Y fíjate que sí nos estaban preguntando en redes dónde podían aprender. Exacto. Y nos quedan 2 minutos, así que van a tener que hablar rapidísimo. Muchísimas gracias por habernos invitado a Sanashi. Siempre estamos convocando a niñas a que participen a este ensamble. Acá tenemos el coro. Chicas, saluden, por allá hay otra más del coro. Ahí está Dunashi, que le puso el nombre al grupo. Dunashi es nieta de Álvaro Carrillo y fue ella quien le puso el nombre Dunashi, que significa hermosa melodía. Y me da mucho gusto haber encontrado a gente con la que he tenido el gusto de colaborar, como aquí el maestro,
que nos apoyó con un taller de náhuatl para cantantes. Muchísimas gracias en el 2015. Náhuatl para cantantes, Así qué es. hermoso, porque de por sí el náhuatl parece cantado. Oye, cántenos tantito, maestra, pues 30 segunditos, ándele, ándele. Y bueno, aquí presumiendo que nos acompaña el director José Galván de Voz en Punto. De Voz en Punto, un aplauso. ¡Qué agrupación, señores! No, bueno, pues simplemente decir que para Voz en Punto, bueno, hemos recorrido más de 30 países y llevar la cultura mexicana a través del canto a capela y sobre todo de las lenguas indígenas. Bueno, reforzar esta idea de que la música es una gran herramienta, no solo para apreciar las lenguas, sino toda nuestra cultura. Claro. Es que surjan muchos coros escolares y que sí. podamos acercar a los niños a toda nuestra cultura. Y ahora sí ya canten. Ah, ella va a cantar. A ver. A ver si no me corrigen aquí ahorita el zapoteco. No, bueno. Pagwini kabenash padakwine, pagini kabena mezalulu, gochila kabenangash pidolu, gobena kabenangash pidolu. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Ay, qué bonito. Esa nos llegó a los feos, compañero. 30 segundos, ¿en qué te ha cambiado estar en este coro, mi amor? Me ha cambiado muchísimo, muchísimo en trabajo en equipo y más para preservar nuestras tradiciones y lo que hacemos, para tener empatía con los demás y así tenemos empatía con el mundo, con las personas que nos rodea y empatía a sí mismo. Qué Hace tener linda. empatía a sí mismo. Gracias, pues hasta aquí, mis amores. Siempre nos falta tiempo, pero recuperemos nuestras lenguas maternas. Gracias. Vámonos.